Un viaje por el cine chileno y del mundo, a través de la mirada de la Cineteca Nacional de Chile. Bienvenidas y bienvenidos a Efecto Cineteca, con Marcelo Morales y Ángela Godoy. Hola, ¿cómo están? Estamos acá en 17 de septiembre, el capítulo 18 Efecto Cineteca, y hoy día estoy yo, Marcelo Morales, con Fernanda Castex. Hola. Que actualmente es la productora de este programa, pero hoy día está acá junto conmigo en la animación porque Ángela tuvo un problemilla, así que va a estar ausente en este programa, pero está acá Fernanda con todas las ganas, obviamente, para este nuevo Efecto Cineteca. Hola Marce, hola a todos y todas, gracias por escucharnos nuevamente en un nuevo capítulo de Efecto Cineteca por Radio UNIAC. Radio UNIAC. Sí. Y que justo cae el capítulo número 18 en esta semana. Oye, 18 ¿verdad? de septiembre. Yo estaba pensando como 18, mayoría de edad ya, pero en verdad todo coincide, todo cuadra. Verdad, mayoría de edad también del programa. Sí, un programa que está ya en pleno festejo de Fiestas Patrias. Ya la gente trabajó mediodía, pasado asado, empana y otras cosas más. Pero bueno, acá estamos siempre con Efecto Cineteca, un programa obviamente que va a ser totalmente 18ero, enfocado en Fiestas Patrias. Tenemos un especial completamente 18ero. Y tenemos una gran invitada también del que vamos a hablar en relación a la música chilena en el cine chileno, que últimamente ha dado bastante que hablar por algunas contingencias, algunas películas que se han estrenado recientemente, como La Ola, Sebastián Lelio. Han habido muchos estrenos musicales este año. La Ola, ¿cómo es la Los Años Salvajes. Los Años Salvajes también, Los People in the Dragon. Los People in the Dragon, sí. Como que hay es verdad, como que hay una predominancia este año de películas que la música es elemento central. Bueno, y también está la última película de Boris Quercia, que se basa en este episodio de la vida de Roberto Parra, como La Negra Esther, que inspiró finalmente a que él escribiera la obra Me rompiste el corazón. Me rompiste el corazón. Que está teniendo también buena acogida al público, de crítica. Bueno, nuestra invitada también escribió un poco de eso. Y bueno, muy bien por el cine chileno y por esta auge musical que vamos a hablar con la invitada. No estoy diciendo el nombre, estoy guardando. Vamos a hablar como la importancia que no es nuevo esto, ¿no? Hay toda una tradición. Hay mucha tradición. De hecho, los inicios del cine acá en Chile están muy relacionados con la música también. Así que ahí vamos a hablar también con nuestra entrevistada secreta. Y bueno, de hecho, en el transcurso de estos 18 programas hemos escuchado hartas canciones que pertenecen a películas chilenas de todos los tiempos. Hemos ahí de hecho, canciones que no fueron publicadas como en discos, nosotros las hemos sacado, extraído de las imágenes. Directamente desde las películas. Para que puedan ahí sonar. Y por mucho tiempo, en los años 40, 50, en que el auge de la radio era muy importante, las películas chilenas metían justamente estas canciones para después editar un disco, sonar en la radio, era una forma de promoción también. Así que, bueno, esas cosas vamos a hablar con nuestra invitada. Todas las industrias creativas, entonces. Sí, y tenemos también un segmento importante relacionado con un clásico del cine chileno. Vamos a hablar, ¿cierto?, de Largo Viaje, película que se estrenó en 1967 y que, bueno, tiene una parte icónica, ¿cierto?, una escena icónica que vamos a repasar, que es el funeral del angelito, que no sé si es spoiler, no creo que sea spoiler. No, a esta altura. Aparte, parte del inicio de la película. Sí, y bueno, vamos a hablar como datitos, como datos ahí de esos que la gente hemos dado cuenta que les gusta mucho esos datos sobre algunas películas chilenas clásicas. Y una película que como que no por nada, no es capricho la que estemos poniendo en esta fecha, porque es una película muy chilena, y yo recuerdo de mi niñez que antes Televisión Nacional, también otros canales, el Canal 11 en ese tiempo, que ahora se llama Televisión, pero en ese tiempo uno le decía el Canal 11, o el Canal 5, CB, daban películas chilenas en estos días. Se programaban en la noche, a veces muy tarde, pero uno buscaba esa forma de ver películas que no podía ver en otros lugares. No estaba la Cineteca Nacional, no existía las páginas web con las películas online. Entonces uno esperaba al momento de ver películas que solo se daban en 18 a veces. De hecho, es un comentario muy recurrente en redes sociales que tenemos, que la gente se acuerda del Gran Circo Chamorro, por ejemplo. Por TVN, cuando le emitían en TVN. Y Largo Viaje era uno de esos clásicos también, justamente de televisivos que uno esperaba.
Es como la canción de Los Prisioneros, que Independencia Cultural, que decía, solo por hoy, por ser 18 de septiembre, vamos a escuchar música chilena. Pasaba lo mismo con las películas. Bueno, ahora... pasaba lo mismo, pero no en Efecto Cineteca. En Efecto Cineteca, no. Todo el tiempo, todo el año es 18 de septiembre. Todo el no. año, cine chileno. Eso, pues entonces vamos a partir con un tema musical, obviamente también muy chileno, perteneciente a una de las películas más chilenas del cine chileno, Tres Tigres. Vamos a escuchar una canción cantada por Ramón Aguilera. ¿Quieres decir tú quién compone la canción? Compone una persona que también vamos a hablar de él en el segundo segmento, porque le hizo la música a Largo Viaje. Mira, todo conectado. Tomás, no sé si pronunciarlo bien, Tomás Lefebvre. Muy bien. Y escrita con letra de Waldo Rojas, claro, poeta muy amigo de Raúl Ruiz. Y vamos a escuchar Voy a morir sin tu amor, un temón que viene en la banda sonora de Tres Tigres, dirigida por Raúl Ruiz, estrenada en 1968. Vamos con Voy a morir sin tu amor. Dame otro instante de ti. Dime que aún estás junto a mí. Voy a morir sin tu amor. Dame otro instante de ti. Solo una imagen fugaz. Ven, aunque tengas que volver. Ven, porque tienes que saber que yo estoy con mis manos tendidas hacia ti en mi oscura soledad. Voy a morir sin tu amor. Voy a morir sin tu amor. ¿Con ganas de ir al cine? Revisa nuestra cartelera en www.cinetecanacional.cl. Somos Efecto Cineteca en Radio UNIAC. Estamos de vuelta en Efecto Cineteca. Escuchamos recién ese temón cantado por Ramón Aguilera, uno de los grandes cultores del bolero en Chile, de la música cebolla, y alguien que sabe mucho de eso. Nuestra invitada que tenemos ahora, tenemos el honor de contar con Marisol García, periodista, investigadora musical, escritora de muchos libros como Canción Cebolla, que habla justamente de cantantes como Ramón Aguilera. Y muchas gracias, Marisol, por estar aquí. Gracias. Y también puedo autodeclararme fan número 1 de Ramón Aguilera. Aunque mis libros son bien distintos, pero cuando hice el libro sobre Canción Cebolla, que se llama Llora Corazón, me metí bien a fondo, particularmente en la historia suya, de este cantor de San Antonio, no originario de San Antonio, pero que hizo su vida adulta más bien en San Antonio. Y particularmente con esta banda sonora que escuchamos, que por suerte hace poco se reeditó, el sello Monofone lo reeditó, y podemos hablar un poco de eso, pero yo creo que una de las bandas sonoras más peculiares de la historia del cine chileno, sí. Así que ya que estamos en eso podemos hablar un poquito. Oye, sí, la idea de hablar contigo, de tenerte acá, es justamente hablar a partir de una columna también que publicaste en el diario La Tercera el fin de semana sobre la cueca en el cine chileno, a partir de que viste la película de Boris Quercia. Entonces, como que hablemos un poco de la importancia de la música en ciertas películas chilenas. Hablábamos con Fernanda al inicio de que este año ha sido bien musical para el cine chileno. Está la película de Andrés Nazarala, Los People in the Dragon. Sí, claro, La Ola, claro. Claro, yo no sé si, porque probablemente, no sé si más o menos que otros años, pero probablemente sí. Yo creo que
Después está todo el tema que a mí me gusta mucho, porque además trabajo en eso a través del Festival Inédit, de la creciente y cada vez más firme producción y cosecha de documentales sobre música, que es un género aparte, que por ejemplo en el caso de la cueca es súper potente también. ¿Qué existe sobre cueca? Existen películas, pero también existen documentales. Yo creo que el cine chileno ha sido musical históricamente, pero quizás estamos lentamente empezando a permitirnos pensar que la música no tiene que ser solamente una suerte de adorno, por muy bonito que sea o por muy potente que sea en las historias, sino que de pronto la música aporta características que son propias de la narrativa de lo que se está contando. O sea, lo que se está contando queda profundamente afectado por la música que lo acompaña, como Raúl Ruiz lo supo ver en el caso de Tres Tristes Tigres y este ejemplo que recién hablábamos de la música de Ramón Aguilera, y como creo, por ejemplo, Boris Cuesta también lo logró en Me rompiste el corazón. Digamos, entonces está como lo típico de poner canciones bonitas o canciones cool o canciones de moda en la banda sonora, que es una opción. Y está lo otro, que es darle a la narrativa como una fuerza particular, tanto como se la pueden dar los paisajes, de pronto dársela a través de las canciones o a través de la música. Oye, yo creo que es lo que pasa con la película de Roberto Parra, donde claro, lo que él canta y la manera en que lo canta y las letras que él compone, de pronto uno se da cuenta que tienen que ver casi con su filosofía, y uno logra entender mejor a Roberto Parra como cantor, pero también como una persona que enfrenta las muchas dificultades que le toca, que le pone la vida, básicamente por su pobreza y por, qué sé yo, por su afán de vida nómade y aventurera, a través de la cueca, a través de sus propias composiciones y de su canto. Y Marisol, porque también se ha hablado mucho quizás como de la novedad de estas películas que se han estrenado este año, como muy novedosas, muy afincadas en la música popular, pero en verdad hay una tradición potente que un poco lo posamos al inicio. Claro, piensa tú que según la columna que tú mencionas, yo a través precisamente de la página de la Cineteca vine a confirmar dos datos que son súper importantes. La película más antigua que se ha hecho en Chile es una película que filmaba una cueca. Esa película no se puede ver. Luego, la película más antigua que sí se puede ver también incluye una cueca. Y también yo diría que durante décadas, hasta el Chacotero Sentimental, pero los que investigamos música lo sabíamos, la película más vista de la historia del cine chileno era una película musical, que era Ayúdame usted, compadre, de Germán Becker. Una película no musical, pero con muchos, con muchos músicos como parte del elenco. Entonces, no me parece que la música en el cine chileno sea una novedad, y tampoco que la presencia protagónica de la música sea una novedad. Yo creo que eso lo han sabido ver distintos cineastas. Hay películas que tienen escenas que son inolvidables precisamente por la música. Yo en la columna que mencionas hablo también de una película que a mí me gusta mucho, que es Largo Viaje, porque Largo Viaje consigue como darle dramatismo particular a una historia a través de un velorio. Un velorio, un angelito, como se dice en el campo, pero a ese velorio le mete cueca y le mete canto a lo poeta, y probablemente lo que quería hacer Patricio Caule en ese momento era aportarle un carácter a esa escena. Lo que pasa es que quizás lo que él no supo era que con el paso del tiempo iba a quedar como quizás un registro único, porque el velorio del angelito comenzó a desaparecer. Es muy difícil ahora encontrar registro de velorios de los angelitos, no hay, y luego tener a cantores a lo poeta con guitarrón, con todas las características en el cine, finalmente terminó siendo una cuestión histórica, no única, digamos, ahí quedó. Entonces, cuando uno quiere entender de qué va, puede buscar esa película, y esa película está en la web de la Cineteca. Además. Sí, de hecho vamos a hablar después de la película, como en el segmento posterior. Tenemos como hartos datitos ahí que dar. Marce, antes hagamos un repaso del primer registro cinematográfico en Chile, que es la cueca en Cabancha, ¿cierto? Sí, Cabancha es un lugar del norte de Chile, una playa. Claro, una Sama Cueca filmó supuestamente, o sea, lo que dice la prensa, Luis Odó, que era fotógrafo, que había conseguido una cámara, que se la compró, y él, como se había
fotografía, supo un poco desentrañar la técnica de este nuevo aparato, este nuevo invento. ¿Y qué año es esa? 1897. Imagínate. Como Siglo 2 años XIX. apenas después de los Y antes del fonógrafo, además. Claro. Sí. Bueno, lo que se dice, ya me estoy poniendo como Dale. dando clases. Lo que se dice es que Edison inventó el fonógrafo y después trató de inventar el cine para ilustrar ese fonógrafo. Ah, mira, porque eso claro, no lo sabía. no existía esa idea de escuchar algo sin verlo, porque la gente veía las cosas en vivo. Por eso es un poco el origen de por qué Él era un se inventó el businessman. cine. Claro. Pero es verdad, sí, es por eso que lo fue Oye, llevando adelante, sí. Y también hablábamos con Fernando también como de la idea de los años 40, 50, donde la radio tenía un papel central en los espectáculos en Chile, que también ahí hay un acompañamiento, hay figuras centrales, como cuéntanos un poco de esa relación entre cine, radio, cantante. Me haces pensar si acaso exista una película que registre como así como la época de oro de la radio. No se me ocurre, quizás ustedes que saben más de cine chileno se les pueda ocurrir alguna película que vaya sobre los días de radio, así como la de Woody Allen. Pero lo que sí, yo diría que cualquiera que investiga música chilena no puede evitar, porque pasa a ser un fenómeno casi social, lo importante que fue en algún momento, yo creo que en las décadas de los 30, 40, 50, la figura de la gran música mexicana, que llegaba a través de radio, luego se asentaba en el cine, mucho antes de Elvis y de los Beatles, ¿eh? Era como un cine que llegaba, eran figuras del cine que llegaban, se masificaban a través, en un cruce entre cine y música, o si te gustaba lo escuchabas en la radio, luego lo iba a ver al cine, o al revés. Yo creo que eso se me ocurre ahí como un momento, como de una cruce súper importante y que es súper influyente para la cultura en Chile. Uno no puede, yo creo que la historia del espectáculo en Chile está súper dominada como por lo importante que en algún momento fue la recepción hacia figuras de la música mexicana, el fanatismo que despertaban ciertas figuras, Jorge Negrete, qué sé yo. Sí. Granito. Sí, sí. Que de hecho, tú sabes, o sea... Bueno, que lo recibieron así como 500.000 personas. No sé si tantas, eso pero dice. sí, bueno, pero sí, que fue como un episodio de Beatlemanía en Santiago, Temprano. antes de... ¿Eso sí. fue acá en Chile? Sí, acá en Sí, en Santiago, Santiago. cuando entiendo yo lo que he leído, cuando la estación Mapocho todavía recibía trenes, Ya. Sí. por ahí llegó y fue como en pandemonio, así. Yo me sé bien esa historia. Ah, Claro. sí, dale. Que el Negrete venía de Argentina, pero no se pasó por Santiago, sino que pasó directo a Viña y estuvo en un carrete así Ya. privado con su grupo, los Tres Calaveras que se llama el Ya, grupo, sí. encerrado y carreteando mal, y de ahí se vino a Santiago donde En tenía tren. su show en tren, y por eso Ah. llega a la estación Mapocho, y de ahí se traslada en un auto descapotable hasta el Hotel Carrera, donde se queda. Claro, que queda relativamente cerca. Y claro, y toda la gente acompaña. Nosotros Sí. acabamos de encontrar en Cineteca un noticiero de eso. Genial. Y es increíble, la gente desmayándose como lo mismo. En el libro de Juan Pablo González y Claudio Roles, La historia social de la música popular chilena, aparece como el primer episodio que en torno a músico crea como una histeria de masas. Aparece así como identificado, tal cual tú lo comentas. Qué Sí. heavy, porque esto fue como un recibimiento nomás, no es Claro, que haya sido un claro. concierto de... No, claro. Y eso se alimentó por radio y por cine, en partes iguales. Pero muestra también como lo multimedial, que quizás es algo como pareciera muy contemporáneo, pero eso de cruces de medios, de que se aprovechan, por ejemplo, de figuras musicales o radiales para ponerla en el cine y llevar gente. Es muy antiguo, ¿no? Como que eso se ve ahí. Claro, por ejemplo, también ese libro que acabo de mencionar de Juan Pablo González y Claudio Roles, uno va aprendiendo que también el siglo XX está dominado por una especie de superlape, como se dice, que las grandes figuras del espectáculo eran las del cine, hasta que ese lugar lentamente lo empiezan a ocupar los de la música. Pero ¿quiénes son los ídolos? Hasta cierta década los ídolos son los actores, las actrices, pero luego empiezan a ser las figuras que vienen de la música popular. Quizás Frank Sinatra es como el símbolo ahí del cruce entre uno y otro época. Y me quedé pensando, ¿habrá películas chilenas que hablen sobre el fenómeno de la radio? Voy a quedarme pensando si he visto alguna.
Yo ahora mismo no recuerdo. Así como un día de radio de chileno. Claro. No Solo recuerdo que José Bor también componía sus propias... Sí, pues, verdad. Sí, pues. Su propia música también para las películas. Y fue un músico muy importante Sí, en pues. los años 20. Exacto, le hacía todo José Bor. Sí, pues, Un hombre hacía películas, hacía multimedial. canciones. Y también fue hombre de televisión, animó programas Eso no lo sé. pionero en México de televisión. Volvió a México en los 50, hizo unos programas, invitaba a los grandes astros mexicanos y también inició la televisión en Venezuela. Qué personaje. No, increíble. Qué personaje, sí. Oye, Marisol, ¿y cómo el fondo de tu columna era que te gustó la película de Boris Quercia? Sí. Y justamente como a partir de cómo se retrata musicalmente su trayectoria o ese momento de su vida, pero ¿qué te capturó o como qué ves como de ahí de germen de algo auténtico en la película? ¿Sabes Pensando qué? también en lo que estamos hablando de la me hizo música. pensar la película que pocas veces me ha pasado que uno ve un trabajo donde el cariño y el respeto es más importante que cualquier otra consideración técnica o intelectual, por decirlo así. Yo creo que me entregué a la película dándome cuenta que el cine chileno lo solemos analizar desde un punto de vista muy intelectual, como disectando, lo que sé yo. Pero acá lo que manda es, en el fondo, es entregarnos a un personaje y a un ambiente que son muy entrañables, que merecen como nuestra admiración y nuestro cariño por lo auténtico que fueron. Y eso incluye a Roberto Parra como cantor, como poeta, como ser humano, amigo de sus amigos, cariñoso, espontáneo, pero también a un mundo que yo algo conozco porque el reporteo de Canción Cebolla me llevó a acercarme un poco más, que es el mundo de la bohemia de San Antonio. San Antonio en algún momento su movida nocturna fue en algunos momentos más importante que la de Valparaíso, tanto en el canto popular, que era el que se daba en los prostíbulos y que esta película prioriza y es el que más refleja, que es donde finalmente se da el grueso de la historia, el cabaret Luces del Puerto, que ya no existe como tal, pero luego en bares como el Checo y otros bares donde también cantores como Ramón Aguilera se fueron fogueando. Entonces le tengo cariño a San Antonio, es un mundo durante un tiempo en el que me metí un poco más a fondo. Conozco bien el bar El Checo también, donde incluso hice un lanzamiento del libro, porque San Antonio es eso, es la Negra Ester. Y es también este canto bohemio, alcoholizado, sufrido, que caracteriza a lo que se llama la canción Cebolla, y contar eso sin pintoresquismo, sin como una mirada externa media paternalista, sino que con mucho cariño, con respeto, es algo que yo creo que no era fácil de hacer y la película lo logra hacer. Marisol, y bueno, recuerdo, voy a contar que tenemos un documental online en la Cineteca que se llama Prontuario Roberto Parra. Me encanta, a mí me encanta, Jimena me encanta. Arrieta. Yo así lo descubrí tarde, cuando lo descubrí dije, ¡ay! ¿Dónde hasta había estado? Porque en realidad es un documental donde él habla mucho. Sí. Entonces, es testimonio. como una entrevista a él, y así van armando el documental, pero mucho más larga de lo que nunca llegó a ver en YouTube o en otro momento. Entonces está bacán que lo tengan, porque yo creo que es como el registro que hay donde más o menos uno puede cachar cómo hablaba Roberto Parra, lo ingenioso que era para responder. Sí, bueno, lo comento pensando que todavía la película de Boris Quercia todavía no llega a nuestra sala, estamos ahí programando, pensando cuándo podemos tenerla, por mientras la gente tampoco que puede ir al cine, puede ver este documental para acercarse a la figura de Roberto Parra. Oye, Marisol, y acá una pregunta más personal. Como que, ¿qué canciones de cine chileno a ti tú crees que como que te han marcado o sientes que son importantes? La banda sonora de Tres Tigres me encanta y o sea, me gustan todas las canciones que están en esa banda sonora. Durante mucho tiempo conseguirse ese disco era súper difícil, no estaba en Spotify y la gente que lo tenía en copia era súper poca, entonces uno como que la Coti Donoso tenía una copia, yo así, préstamela, pero por suerte ahora se reeditó y eso me gusta mucho, pero yo creo que tiendo a asociar las canciones que me gustan más como a escena, o sea, me gusta mucho lo que los Jaivas hicieron para Palomita Blanca, pero porque me voy al momento de esa escena, claro, donde aparece ese bolero, ponte tú, que aparece en Palomita Blanca,
escenas particulares. Fíjate que hay una película que de la película me acuerdo poco, pero el final con una canción chilena me pareció un gran giro, y me acuerdo que es una película de Alberto Fuguet, que es una película sobre la música country. Música campesina. Música campesina, y él va, si no me equivoco, la filma en Nashville, ¿no? Sí, po. Ya, la filma en Nashville. Y la historia no me agarró mayormente, no sé, no, como te digo, no lo recuerdo bien, pero la manera en que él tiene de cerrar la película con este chileno que está como probando suerte en el competitivo mundo de la música en vivo en los bares de Nashville, la encontré tan ingeniosa, y es que él cierra con la canción Campo Lindo. De Francisco Flores del Campo, si no me equivoco. Sí. Entonces, lo que tiene es que, wow, es como estáis hablando todo el rato de lo gringo. ¿Y qué canción más country que esa? Te vas a buscar una canción country chilena, y me pareció como un giro súper ingenioso, y me encantó que así fuera, así como dejar atisbos de lo que podría calificar de country. Qué bien. Sí. Oye, Marisol, muchas gracias. Eso es todo. Sí, bueno. Se hizo corto. sí. Bueno. Oye, y vamos a seguir con una canción de una de las canciones de uno de los estrenos musicales, sí. Y vamos a ir con Soy un volcán, de Sebastián Orellana, pero que en la película la canta Ricky Palas, Ricky Palas, sí. El personaje Ricky Palas. Es que me gustó mucho esta banda sonora. Sí, me gustó porque el disco entero es bueno. El disco entero está hecho solo por Sebastián Orellana. También eso no es frecuente. Cuando le encargan toda la banda sonora a un músico que haga canciones, o sea, como que deje un soundtrack hecho y derecho, como los Bee Gees lo hicieron en su momento o algo así. No, en realidad los Bee Gees están combinados, pero bueno. Sí. Entonces como que tiene una identidad. Y como la película intenta transmitir como esta cosa como de la música un tanto malditista o perdedora o así como de bar también porteño, el cruce con la cantautoría, con algo medio rockero, que le quedó muy bien, y me pareció súper efectiva esa banda sonora. Mira, algo que también un hilito que quería decir, que a fin de mes se estrena Yo no canto por cantar, que estuve en EDI, de festival en el cual tú trabajas, que también un bonito ganó documental. Ganó el año pasado el festival como mejor documental chileno. Le ganó a documentales mucho más, entre comillas, taquilla, porque había otros documentales con músicos mucho más famosos, pero lo que tiene es que es una súper interesante mirada al cruce que tienen las cantoras campesinas en Chile con lo que podría definirse como una suerte de terapia a través del canto. O sea, tú a través de tu canto autodidacta, espontáneo, pero colectivo, tú vas tratando tus propios dolores, que en el caso de estas mujeres que aparecen retratadas en la película son enormes, son súper así como inolvidables. Recomendada entonces. Sí. Y vamos con Soy un volcán de Sebastián Orellana. Gracias, Marisol. ¿De qué? Gracias, Chao. Vamos, nena.
En Cineteca Online encuentras más de 600 títulos para conocer las eras del cine chileno. Efecto Cineteca, aquí en Radio UNIAC. ¿Sabías que Eugenio Retes fue uno de los grandes comediantes del cine chileno? Actor y autor, creó personajes entrañables que llevaron la picardía del roto chileno a la pantalla grande. Entre sus películas más recordadas están El Gran Circo Chamorro, donde da vida al multifacético dueño del circo, y Uno que ha sido marino, ambas escritas por él y dirigidas por José Bor. También aparece en El burócrata González, una sátira al Chile de su tiempo, y en Sonrisas de Chile, su último trabajo en cine. Retes fue mucho más que un actor, fue creador, argumentista y un verdadero ícono del humor popular. Hoy puedes ver parte de su legado en cinetecanacional.cl, donde estas películas siguen haciendo reír a nuevas generaciones. ¿Con ganas de ir al cine? Revisa nuestra cartelera en www.cinetecanacional.cl. Somos Efecto Cineteca en Radio UNIAC. Bien, volvemos después de una cápsula sobre un favorito de la Cineteca Nacional, Eugenio Retes, que es muy 18ero también. Sí, o sea, ya salió hace poco ya una cápsula Circo Chamorro de él, Sí. y ahora en su rol en Uno que ha sido marino, ¿no? O el natalicio. El natalicio. Ah, Celebramos el natalicio que fue a principio de mes, el 6 de septiembre de 1895, pero lo queríamos recordar a propósito del 18 de septiembre. Clásico también. Que nació es peruano de origen. De y origen después se peruano. vino a Chile y encarnó como la figura del roto chileno. Eso comentaban harto en redes sociales también. Sí, Como- sí. Se hizo muy chileno. Ujú. Y también hizo el personaje Verdejo. Verdejo, Ujú. claro, que era como el símbolo del roto chileno, Ujú. inicio del siglo XX, a través de ilustraciones, historia. Coque, que era de cine Ujú. también, lo dibujaba mucho, la revista Topaz, era como un símbolo de lo popular. Claro. Y también hizo dupla, ¿cierto? Con también otro favorito también de la Cineteca, José Bor. Claro, que él escribía los argumentos y Ujú. Bor dirigía. Y todas las gracias finalmente estaban centradas en sus personajes, que eran los protagónicos. Y que después, ¿sabes tú que intentaron hacer una segunda parte del Circo Chamorro? ¿Qué? Y que no cuajó, no sé bien las razones, pero se comentó, lo anunciaron, Bor buscó supuestamente financiamiento. Salió en la prensa. Salió en la prensa y no salió. Pero después, cuando hace Sonrisas de Chile, que es esta película que Bor estrenó en el 70, la Ujú. película parte con él llegando en un avión, Bor llegando en un avión, Me acuerdo. como diciendo que viene explorando el humor de todo el mundo, y el que lo va a recibir que viene en barco, Ujú. lo va a recibir al puerto Valparaíso es Eugenio Retes, que está encarnando a Chamorro. No está encarnando a Eugenio Retes, está encarnando a Chamorro. De hecho le dice Chamorro y se encuentran. Es como que ahí hay como una extensión, ¿no? Como el personaje se hizo tan famoso por su personaje de Chamorro, de Euríspides Chamorro, que después le seguían diciendo Chamorro, quedó ahí como bien pegado al personaje. Quiero decir un dato trivia sobre, ver. sobre la Cineteca y y Sonrisas de Chile. El spot que ponemos al inicio de las funciones de la Sí. Cineteca parte con esa escena de Que, José Bor, que es ¿cierto? muy notable, que el diciendo Ujú. luz, cámara, acción. Bueno, sí, está Ujú. presente Bor todos los días en nuestra sala. Claro, Hay así que que decirlo. los que vayan a la sala pueden ver esa escena. Y también pueden verla en Cineteca Online, que está la película completa. Oye, Fernando, ¿y ahora a qué le vamos a hincar el diente? Ahora vamos con un especial intensivo, ¿cierto? Como decíamos al inicio, de Largo Viaje. Esta película de Patricio Caulen que se estrenó el 7 de agosto de 1967. Sí, que ya tiene 50 Bueno, pregunta. No sé. 58 años. 58 Vamos para años. los 60 años. Yo estaba en Cineteca cuando festejamos los Mm. 50 años de la película. Hoy, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, fue una película muy icónica de Patricio Caulen que se centra en la historia de un niño que Personificado por su hijo. personificado por Enrique Caulen,
que vive en una parte pobre del centro de Santiago, y que su madre está esperando un bebé y que muere en el parto por las condiciones bastante precarias en que nace. El niño no sobrevive mucho tiempo, o sea, minutos. Claro. Y bueno, eso provoca finalmente un funeral, que este funeral del Angelito, este velorio del Angelito que pone en escena Patricio Cabrón, que impacta aún hoy. Es súper impactante. Pone en escena este niño vestido de Angelito, de pie, mientras gente le canta cueca y canto a lo divino, para que el niño finalmente se vaya como angelito al cielo. Esa era como la creencia. Y bueno, en el transcurso de la película, lo que sucede cuando finalmente su padre mismo, porque no tienen plata, él mismo lo va a llevar en una cajita al cementerio. Lo lleva en micro. Y lo lleva en micro, sí. Y se le cae las alitas. Entonces el niño, cree que sin la alita el niño no va a poder subir al cielo. Entonces la agarra y va a perseguir al papá, y en ese que no sabe muy bien para dónde, porque es un niño, Claro. y bueno, empieza a recorrer toda la ciudad buscándolo hasta que finalmente llega al cementerio. Estoy contando todo, pero finalmente lo importante Bueno, el largo viaje. el largo viaje, sí, todo lo que la película encierra, sí, lo que muestra, ¿no? Una película muy notable en ese sentido, de que muestra el Santiago de la época, las diferencias sociales que habían. Sí, pues podríamos contextualizarla un poco en la industria cinematográfica en esa época, como que, de qué se hablaba en el cine chileno, por ejemplo. Sí, fue un momento en que nos estaba estrenando muchas películas chilenas, pero es un momento también como en que empieza un nuevo boom o un nuevo resurgimiento, y gran parte de por qué se está realizando este resurgimiento es el mismo Patricio Caullen, que, bueno, él hace 20 años que no estrenaba una película o un largometraje, se había dedicado mucho a las películas publicitarias o industriales o institucionales, haciendo películas para la Braden Cooper Company, que es la empresa que después Codelco absorbe. Muchas películas de minería, para algunos planes sociales, y él el año 64 es nombrado por el presidente Eduardo Frei Montalva como presidente de Chile Films, y empieza todo un proceso de reactivación de esta empresa que era estatal en ese momento, a producir películas, noticieros. Entonces ahí empieza a haber como una reactivación en producción, al menos de esos formatos, pero también él empieza a empujar por generar una ley que posibilite que la película no sea tan costosa o difícil de producir. Que es una ley que finalmente no sale, pero sí salen unas modificaciones presupuestarias que posibilitan de que no sea tan, o sea, que tú comprar equipamiento en el extranjero o importar película virgen no sea liberada de impuestos. Eso finalmente lo logra Hernán Correa, que es otro cineasta, pero Caullen es un poco el que inicia ese proceso como presidente de Chile Films. Y en ese momento él tenía esta idea de hacer esta película Largo Viaje, que venía cuajando de varios años, y justamente lo que le hizo pensar en una película así fue que él vivía en Pedro de Valdivia Norte. Y en ese tiempo, bueno, era la mitad de casas construidas así como elegantes, edificios, que todavía están en esas casas, y el otro lado era puros campamentos, gente pobre que vivía ahí. Entonces era muy raro, está la diferencia muy marcada entre gente como más acomodada y gente pobre, pobrísima, que es un poco lo que muestra la película, ¿no? Que la película a veces se ve una familia de más recursos que ve por la ventana cómo vive gente pobre en el centro de Santiago. Bueno, lo mismo veía Patricio Caullen, y él un día vio cómo los vecinos del frente estaban velando a un niño bajo el territo del velorio del Angelito, y él quedó muy impactado de eso. Y él como que sintió que tenía que hacer algo, una historia, contarla a partir de eso que él presenció. Y bueno, finalmente lo puso en escena, una escena icónica, donde aparece además, ahí están presentes cantores populares chilenos reales, auténticos. Patrimonio. Si tengo los nombres acá: Manuel Saavedra, Joaquín Cantillana, Arturo Vera y Octavio Miranda, que son verdaderas leyendas del cantor de la canción popular chilena, del canto a lo divino y a lo humano.
ellos aparecen ahí en la película cantando, ¿no? Qué increíble, o sea, se preparó 100% Patricio Cowlen para hacer esta escena. Sí, y bueno, igual se le criticaba en ese tiempo, ahora como que ya parece un poco ridículo decirlo, pero habían cineastas jóvenes en ese momento del nuevo cine chileno que un poco miraban a huevo Largo Viaje porque decían que esa escena no había sido filmada en un lugar real, sino que había sido construida en un set en Chile Films. Entonces, pero está muy bien hecha la escena, no se nota nada. Pasa muy piola, sí. Y bueno, el bebé estaba hecho de goma, vestido, pero también está muy bien construido todo. Está muy bien hecho todo. Bueno, y el resto de la película sí está filmada en escenarios reales, en el centro de Santiago. Hay algunos lugares muy reconocibles. De hecho, aparece que la gente a veces se da cuenta, pero hay una escena en que él está como un poco perdido y es en Agustinas, casi esquina el Paseo Humada, donde se ve de fondo el dominó. No te creo, Sí, no me fijé. Y se ve de hecho como el logo del dominó y a él le pasan como un completo, un pan con vienesa. Mira, mucha tradición. Sí, un placement ahí que aparece, pero nadie lo dice. Y también otra escena muy reconocible, obviamente, el sector de Estación Mapocho. Eso me acuerdo, sí. Del río Mapocho. Que aparecen unos niños que viven ahí, que una escena que un poco ya había representado Patricio Cowlen en un corto anterior. Que se llama un hogar en la tierra, algo así, que habla sobre los planes de vivienda del gobierno de Alessandri, y es muy parecida a una escena a Largo Viaje. Aparecen los niños como conviviendo en la orilla del río, armando fogatas, comiendo, que es muy parecida después a lo que vuelve a representar el Largo Viaje en una escena también muy icónica. Oye, Marce, y también un lugar como icónico de Largo Viaje es la casa donde vive el niño, que es un conventillo. Un conventillo, que era de esas formas populares, bien de gente con muy bajos recursos, pobres, que estaban en el centro de Santiago, que era como un lugar de hacinamiento, por así decirlo. Había mucha gente en esos lugares, y ahora son patrimonio algunos conventillos del centro de Santiago. Tengo el recuerdo, no sé si está bien, tú me puedes corregir, que es el Parque Almagro, ¿no? Como esa zona sí, que está... es como esa zona. Bacán. Hace poco había una idea que no sé, alguien podría repetirla, pero de hecho cuando se cumplieron 50 años, creo, de la película, o por ahí, nosotros en Cineteca organizamos una exhibición de la película que venía junto a un recorrido patrimonial de estos recorridos en bicicleta. Entonces la gente recorría los lugares de la película en la bicicleta y después llegaba a ver la película en nuestra sala. Fue bien bonito. Podríamos repetir esa instancia. Sí, que entrete. También multimedia. Y bueno, hay otro lugar que hoy está relacionado con cine, que aparece en Largo Viaje, que es la escena en que él se topa con un grupo de evangélicos, gente que está sermoneando en la calle. Eso está afuera del CCC, del que hoy en la sala, el CCC, que es este lugar de cine, el Centro de Creación Cinematográfica, que se ha incorporado recientemente a la red de salas de cine, tiene muy buena programación de película chilena e independiente. Y bueno, está filmado afuera de eso. Mira. Sí, el CCC de hecho da Largo Viaje regularmente, nos pide la copia para contar también que parte de la película fue filmada ahí afuera. Qué heavy. Oye, y hablemos entonces de la escena icónica del funeral del angelito. Que es una escena, que está muy bien filmada para mí, está hecha en estudio, como te digo, pero mucha gente de la que está participando de esa escena es gente auténtica que Cowlen reclutó para la película, incluyendo a los cantores que te cuento, que cantan cueca, y bueno, y tiene toda esta estampa de los velorios de esa época que eran que pasaban toda la noche la gente ahí bailando, tomando, como ahogando las penas entre la música y el alcohol y la comida también que circulaba, y por una forma como de purgar las penas. Claro. Y la música también, o sea, el cantar a lo divino, el cantar a este niño que se ha muerto, pobrecito la guaguita que del catre se cayó, cantan en la película. Siempre se me quedó pegada esa línea en mi cabeza. Era muy impotente. Pero bueno, da cuenta como también de que la música, el canto estaba aparejado a lo religioso también. Entonces totalmente. El canto ayudaba al niño a convertirse en angelito y
y a devolverle su autenticidad, su ingenuidad para volverse un ángel. Claro, sí, me acuerdo que esa escena parte como, claro, con el llanto, ¿cierto? Las señoras con estos velos negros y ya después como un bailoteo. Sí, no, tenía muy buen ojo Cowlen en el casting, como de elegir a gente. De hecho, estaba leyendo antes de venir para acá, hay una escena, hay una prostituta que establece una relación con el niño, que era nada menos que la esposa de un gerente que conocía a Cowlen, pero como que cuajó para la escena, y después las otras mujeres que aparecen eran realmente prostitutas, gente que se empezó a trabajar para la película y aparecía, y de hecho aconsejaba a la señora para algunas cosas que tenía que decir para que eso no era más auténtico. Y otro dato freak, que el abuelo del niño en la película, que es como también un personaje importante, que como acoge al niño en este momento de pena, ese señor era, creo, o lo que he escuchado, era trabajaba en Chile Films, creo que era el portero. No puede ser. Que trabajaba afuera. Entonces ahí lo puso Cowlen, lo vio que tenía como una autenticidad, algo que podía verse bien, y lo hizo actuar en la película. Así que no tiene muchos datos freak esta película. Bueno, y el estreno, Cowlen la terminó a fines del 66 y se guardó el estreno en Chile para... primero tuvo la idea muy inteligente de primero mostrarla afuera. Y que la película, le tenía fe a la película, entonces pensaba que la película podía irle bien afuera y llegar así como con este prestigio y después estrenarla en Santiago con buena repercusión. Y efectivamente le resultó esa jugada. Veníamos conversando de eso, que ganó un premio en un festival de Checoslovaquia. Sí, en el Karlovy Vary, que era un festival muy importante en esos años, un festival que mostraba el cine del tercer mundo, como se decía en ese entonces, y ahí se estrenó, pero primero se estrenó en el Festival de Cine Berlín, donde tuvo buena repercusión, y luego se va a Karlovy Vary, donde gana un premio importante. Y claro, como el gran sello de ese premio era que el presidente del jurado era Cesare Sabatini, que es el gran mentor y uno de los creadores del neorrealismo italiano, del cual la película es deudora casi directamente. Claro. Y bueno, fue muy importante para Cowlen sentir que el gran gestor de ese movimiento, de ese estilo, validó la película premiándola. Un espaldarazo. Y bueno, la película se estrenó en Santiago en 8 salas, creo, que era un muy buen número para una película chilena. Llegué al dato de que fueron 11 salas. 11, mira, más. Bueno, un número impensado en ese tiempo, e incluso para hoy, en muchas salas para una película chilena, y tuvo muy buena repercusión. O sea, yo leí que había mucha gente que iba a ver la película. Y bueno, se convirtió en un clásico. ¿Y cómo le fue la crítica? Bien, igual, pero estaba como esas dudas de que, sí, quizás no es tan auténtica. Igual, Cowlen tampoco quería hacer una película netamente realista. Y él le decía que tenía un poco de magia, ¿no? Y que estaba principalmente centrada en esta idea del niño de que la Alita finalmente era la que le iba a dar... la posibilidad a su hermanito de que se iba a ir al cielo. Y bueno, tiene toda esa impronta un poco, claro, como media fantástica, que la hace más hermosa, yo creo, más atemporal también. Aparte es tierna la frase que dice el niño, como que le pregunta a todo el mundo, ¿cuál es el camino al cielo? Va preguntando a los personajes. Y lo que decíamos al principio, una película que después con el tiempo se hizo muy presente en estas fechas, en televisión, y la gente siempre... la recuerda mucho de haberla visto ahí, de haberse impactado obviamente con la escena del angelito, que es impensado. Yo a veces hago clase o muestro esta escena en alguna instancia en que me toca hablar y la gente se impacta totalmente, así como que estoy viendo. Pero está ese valor patrimonial de que también hablamos con Marisol, que filma algo que nunca había sido filmado, aunque no es real el bebé que estamos viendo, no es real la ceremonia misma, pero le significa tan bien que queda como plasmada en el cine, algo que difícilmente, o sea, no existe otro registro, creo yo, no existe un registro real de un... Claro, pues. Y bueno, muestra también como también la transición o el fin, los estertores de estas costumbres, que ahora ya es imposible ver un funeral del angelito, pero también costumbres rurales que todavía se daban en Santiago. Bueno, que el mismo Cowlen, eso fue lo que le impactó a él y que le quiso hacer la película posteriormente. Como esa transición de urbano a ciudad estaba terminando en ese momento, se estaba transformando ya
toda una población totalmente urbanizada, por así decirlo. Claro, estaba como recién haciéndose el cambio de campo a ciudad. Claro. Bueno, eso es lo que podemos contar por ahora de Largo Viaje. Se pueden decir muchas cosas, pero tenemos que ir a corte. Sí, y si quieren verla, está en cinetecanacional.cl. Sí. Especial para el 18. Especial, sí, muy especial. Y la gente que la vio en su momento en una fecha así puede recordar nostálgicamente cómo y contarle la a vio. sus familias también. Bueno, vamos a ir con un corte musical, Fernanda. Vamos entonces con, bueno, hablamos de Roberto Parra, ¿cierto? Con Marisol, así que vamos a escuchar la clásica La Negra Esther. Vamos. Acá en Efecto Cineteca.
En Cineteca Online encuentras más de 600 títulos para conocer las eras del cine chileno. Efecto Cineteca, aquí en Radio UNIAC. Estamos de vuelta en Efecto Cineteca en Radio UNIAC, ya para este último bloque donde finalmente contamos cosas que estamos exhibiendo en nuestra sala, pero que esta semana no está funcionando porque fiestas patrias, Sí, todo el nos mundo. tomamos una semanita. Sí, la gente no está mucho para ir al cine, está para disfrutar, salir al aire libre, O en juntarse su con casa, familia. claro. Así que no hacemos el esfuerzo. Pero les dejamos, acá Fernanda tiene como un Sí. grupo de recomendaciones online Sí. para que finalmente rememore esas noches viendo cine chileno en televisión abierta. Bueno, de partida está todo el catálogo de la Cineteca Online, que son demasiadas, como más de 700 títulos Sí. que tenemos para ver, pero si quieren ver algo como especial de Fiestas Patrias, tenemos varios especiales. Por A ejemplo, ver. Cine Chileno en Fiestas Patrias, podemos encontrar 15 películas relacionadas a las fiestas, por ejemplo, El Paseo a Playa Ancha, que comentábamos, ¿cierto? Que es el registro más antiguo del que Claro. se tiene registro. Este es el registro que yo creo que más risas causa siempre cuando lo vemos en sala, Sí. que es los festejos en el Parque Cauciño durante en los festejos del Centenario de la República en 1910, que hay un personaje ahí muy ¿Por qué gracioso. es tan chistoso? Sí, véanlo, Hay que verlo, sí. sorpréndanse. Y también está, por ejemplo, películas clásicas como El Hechizo del Trigal, Romance de Medio Siglo, Río Abajo, ¿cierto? De Canta y todo. no llores corazón, que es como otra película silente, ¿cierto? Sí. Y también tenemos el especial La Cueca en el cine chileno, que específicamente sobre las manifestaciones de este baile en el cine Sí, nacional. que fue ese el especial que Marisol dice que le inspiró para la columna, en la columna que publicó en el diario La Tercera. Claro, y aquí está, por ejemplo, un registro de El Mineral El Teniente, que sale de también un pie de cueca. Sí, al final, Ujú. que es muy bien bailado además. Lo que vimos también en la Sí. jornada sobre cine. Claro, porque habla como cierto de la vida en el Mineral del Teniente y también que incluye este baile. También están las películas familiares, por ejemplo, que no sé si hemos hablado aquí en el programa de qué son las películas familiares. Podríamos tener un programa más enfocado en eso. Claro, que son Mm. como registros antiguos, ¿cierto? Del siglo XX. Sí, digamos. siglo XX. Ujú. Y de hecho sacamos un libro de eso hace Ujú. poco en Cineteca, hablando de la colección que tenemos resguardada. Claro. Está la película familiar Familia Rivera. También están los clásicos de José Bor, que ya hemos comentado. Largo Viaje. Tonto Pillo, que otra película que daba en TVN antiguamente. Claro. Lo Llevan los recordaba. ojos negros también. Sí, muchas películas con cuecas y documentales también bien importantes. Y lo otro, religiosidad popular. Me tomé, sí. Está bueno. La libertad de escoger también este especial de religiosidad popular, ¿cierto? Que también es muy clásico de Chile, como las distintas expresiones. Por ejemplo, Andacollo, el baile de los chinos, el niño de Dios de Sotaquí y la tradición de los bailes chinos de la Virgen de la Candelaria, también clásico chileno. Bueno, muchas cosas que pueden ver en nuestra Cineteca online, cinetecanacional.cl. Pueden seguirnos también en nuestras redes sociales, donde vamos a estar tirando varias capsulitas con estas películas patrimoniales chilenas en estas fechas tan importantes, tan de festejo y descanso también, y también de valoración de los chilenos. Sí, así que eso, pásenlo bien. Pásenlo bien, cuídense. Sí, con mucha responsabilidad, por favor. Bueno, ya estamos acá en Radio UNIAC y los vemos la otra semana. Nos vemos la otra semana. Y un saludo a la Ángela que no pudo estar hoy Sí, día. ánimo Ángela. Sí. Estaremos de vuelta ya. Estaremos de vuelta. Muchas Saludos. gracias a todos. Chau, Chau. chau. Esto fue Efecto Cineteca. Nos encontramos el próximo miércoles aquí, donde el cine se escucha. Puedes revivir este capítulo en YouTube, Spotify y radiouniac.cl.